Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Feliz año nuevo a todos y a todas. Qué alegría volver al club. ¿Cuánto tiempo? O sea, en realidad no ha sido tanto tiempo, ha sido solamente una semana. Pero a mí es que me parece eterno cuando nos veo todas las semanas, la verdad. ¿Cómo estáis? Contadme, ¿cómo ha empezado el año 2023? Veo que ya está Lina Toro, nuestra invitada, preparada para entrar, y veo que se incorporan Isaac, veo a M44NT, a Bertieri y Claire PC. Bueno, vuestros nicknames ya sabéis que me cuestan mucho porque tenéis unos nombres un poco raros, pero no pasa nada. Bienvenidas a todos y a todas. Decidme si me escucháis bien, por favor, porque estoy otra vez con estos cascos que me están dando guerra. Decidme si se escucha bien. Si me veis bien, si va todo perfecto en orden. Lina, dame un minutito y entramos enseguida. Voy a aprovechar pues estos minutillos antes de arrancar a agradecer a nuestros últimos invitados justo antes de esas mini vacaciones navideñas que hemos cogido, que han sido nuestros queridos María Vázquez, Pablo Lalquiaga y Fernando Agrasar. Estuvimos hablando con ellos. Me dice BEAR94, que genial, así que perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Estuvimos con ellos hablando sobre el catálogo de Ramón Vázquez Molezún, Paisajes. Está la conversación, como siempre, ya lo sabéis, colgada en nuestra... ¡Ay, que se me cae el móvil! Perdón. Está, como siempre, la conversación colgada en nuestro canal de Instagram. La podéis disfrutar, así como todas las anteriores y así como esta de hoy que vamos a tener con el libro Pedagogías dibujadas para tiempos de crisis de Lina Toro. Os recuerdo, antes de dar paso a Lina, que aquí en los comentarios, aquí abajo, o aquí en el simbolito de las preguntas, podéis trasladarnos, pues eso, preguntas para, en este caso, para Lina, y comentarlas aquí en directo todos juntos y todas juntas. Bueno, lo dicho, tengo mucha alegría de estar de nuevo en el club. Empezando un año nuevo, 2023, que nos traigan muchas cosas buenas a todos y a todas. Muchos libros, mucha arquitectura, mucho arte, mucho todo, ¿vale? Pues nada, Lina, voy contigo. Te mando la invitación, ya sabes, aceptar y vamos allá. Yo creo que esto me lo he puesto un poco alto hoy, no sé por qué. Bueno, a ver si va todo bien. Perfecto, hola Aquí Lina, estamos. ¿Qué tal? ¿Se me qué oye bien? bien. Se te oye perfecto y se te ve perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya con ¿Cómo ganas empe- de... Con ganas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fantástico. Oye, ¿qué tal ha empezado el año 2023? ¿Cómo ha empezado el Pues, año? pues ha empezado muy bien con un libro muy bonito. Sí, ¿verdad? Así, muy, muy precioso este. ¿Qué Pues, te parece? pues fantástico. Pues oye, felices, felices, la verdad, de un nuevo título, de tenerte con nosotros en esta familia asimétrica. Estamos muy contentos. Y yo creo que si te parece, como quedamos ayer, te presento un poquito y le entramos Vale, directamente al libro. ¿Te venga, parece? vamos allá. Estupendo. Bueno, pues hoy estamos con nuestra querida Lina Toro, arquitecta por la UPB de Medellín, doctora internacional en 2021 por la ETSAM UPM con la tesis Learning from Las Vegas y Made in Tokyo, Pedagogía y Dibujo de Proyecto Arquitectónico. Desarrolla su carrera como docente en diversas universidades, también, por supuesto, docente e investigadora, no solo docente, pues universidades como la ETSAM UPM, la IE University, la UNAP de Chile, Nueva York, Columbia. Es investigadora postdoctoral Margarita Salas UPM desde el 22 hasta el 24, o sea que todavía te queda, Lina. Y actualmente Visiting Scholar en la TU de Berlín. Ejerces también la profesión como arquitecta, construyendo. Entre 2003 y 2013 perteneciste al estudio 2 más un arquitectos y desde 2014 tienes tu estudio propio, Lina Toro Arch. Perdón, Arch o Arc, ¿cómo lo digo, Lina? Que nunca, no sé si Como lo digo bien o quieras. mal.
Bueno, pues Lina Toro Arts, por decirlo así un poco más a la española. Su obra ha sido publicada en numerosas revistas, pues como El Croquis, Amasté, Domus, Amasu, ha sido coeditora de la revista Arquitectos del CESCA entre 2006 y 2013, coeditora y comisaria de Monoespacios, 15 exposiciones y libros hasta 2007, y eres autora de este precioso libro Pedagogías dibujadas para tiempos de crisis del que venimos a hablar hoy. Veo a un montón de gente, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Repito, recuerdo, aquí abajo en comentarios y en preguntitas nos podéis trasladar todos los comentarios que los podemos incorporar a la conversación y seguir, bueno, pues aumentar las voces que participan de esta conversación. Lina, muchísimas gracias hoy por estar aquí con nosotros y vamos allá. ¿Qué tenemos aquí en nuestras manos? ¿Qué es A Pedagogías vosotros. dibujadas para tiempos de crisis? ¡Vamos allá! Bueno, yo tengo múltiples chuletas, voy a mirar aquí y allá porque si no hablo más de la cuenta. Quien me conozca Yo sabe que tengo, no paro. Yo tengo el truco que como estoy mirando para abajo no saben lo que estoy mirando, si Ah, chuleta o vale. libro. No, no, eso está muy bien. Yo voy a mirar a todos lados a ver si es listo. No, mira, este librito es muy especial Ujú, porque es sobre todo una reflexión. Es una reflexión de una arquitecta que solía hacer ujú, proyectos de arquitectura, muchos concursos, luego se pone a dar clases y luego resulta que tiene que hacer una investigación, una tesis doctoral, ujú, sin tener ni idea de qué significa eso, ¿no? Porque ujú, tampoco se ha explicado muy bien. Yo creo que a día ujú, de hoy tampoco se ha explicado muy bien qué significa investigar en arquitectura, ¿no? Entonces, yo ujú, creo que esa fue una parte bien bonita, ¿no? Entonces, digamos que yo me tomé esta investigación como una pregunta en la que tenía que responder precisamente cómo quería aplicar esta investigación a mi carrera, ujú, porque iba a ser mucho tiempo. Ya sabes que estos trabajos se llevan muchos años y definitivamente yo quería que fuera un instrumento que consolidara una carrera docente y que abriera una nueva ujú, línea como docente, o sea, es decir, otra nueva investigación, porque ya sabemos todos y todas que cuando se hace un proyecto de investigación, una tesis, esto te marca de por vida, lo llevas en el ADN, ¿no? Entonces, más valía, o sea, me valía, ya tenía que hacerlo como pensando mucho en eso que quería proyectar hacia el futuro. Entonces, claro, también quería que fuera un instrumento, no solo para mí, ujú, sino un instrumento quizás para otros profesores. Es bien sabido que los arquitectos que enseñamos no siempre somos buenos profesores. Entonces, en eso me puse, digamos que seria el primer año de esta investigación a aprender mucho sobre educación, sobre docencia. ujú, Y, y bueno, y también, por supuesto, me encanta, además aprovecho para hablar del formato, este librito pequeño, asequible, fácil de leer, muy depurado, porque quería que fuera una guía para mis alumnos, básicamente. ujú, Yo creo que es muy sencillo y abarca muchas cuestiones, pero no deja de ser sencillo. Y al final, pues es una guía, pero también es un manual porque concluye con la explicación de 10 dibujos, que son basas, en la que se explica cómo se hace efectivo el dibujo, cómo el dibujo puede ganar esa transmisibilidad. Y ujú, bueno, y entre otras cosas también, hombre, no está, va a hablar de ello ya como seriamente. También como educadora quería posicionar dos libros que estudio, que son Learning from ujú, Las Vegas y Mary Tokyo, desde una posición, pues, como educadora, ¿no? Quería escribir los ujú, dos textos sobre educación de estos libros que por encima de libros son proyectos pedagógicos y ya ujú, hablaremos de ellos. Yo creo que ujú, aquí todo arranca, ¿no? Y ya ujú, todo lo demás son anécdotas, porque las anécdotas también ayudan a nutrir este tipo de investigaciones. Yo, claro, cuando empiezo a mirar esos libros, que además coincide que llevo 12 años dando clases con Juan Herreros en la unidad y siempre miramos lo emergente, lo que a nadie le interesa, pues estos libros son muy importantes, son muy efectivos, o sea que ujú, son ujú, manuales, los utilizamos. Y, y bueno, entonces, claro, mi primera pregunta fue, ¿y estos libros quién los hace? ¿Bajo qué ujú, circunstancias se hacen estos libros? Entonces, ujú, una primera entrevista me encuentro a Denise diciendo que
la suya, o sea, ella tuvo una visión africana sobre el libro de Las Vegas y a mí ya me explotó la cabeza, por supuesto, y ya empecé a investigar ahí. Y bueno, da la casualidad que ambos libros fueron producidos bajo entornos de crisis. Ujú, Entonces, ahora estamos viviendo crisis tras crisis, como sabemos. Y esto, yo ujú, creo que esto resulta muy interesante porque el hecho de tener estos dos instrumentos a nuestro lado y ver cómo han actuado y cómo han registrado, cómo han buscado sus contenidos, cómo los han aplicado al proyecto de arquitectura, que esta es la parte bonita, que se aplica en el proyecto ujú, luego, pues creo que nos resulta muy útil y nos lanzan a hacernos la pregunta de cómo tenemos que seguir ujú. pensando la docencia del proyecto. Ujú, ujú. Y de hecho, Lina, el libro empieza con una pregunta, además, ¿no? Entonces, si quieres, entramos hasta con esto, porque, claro, esta reflexión que tú nos haces, y que luego te haré al final una pregunta, a ver qué tal, cómo lo ves, porque, claro, nos lleva desde esta reflexión de los libros como instrumentos pedagógicos, pero también a cómo aplicamos esto a la docencia. Luego llegamos a eso, pero tu Mm, libro arranca con esa pregunta, ¿no? Si mm. quieres, hablamos un poco de esto. ¿Cómo arranca el libro? ¿Qué tenemos en el libro? Mira, el libro arranca con una primera conversación con Juan Herreros, en Ujú, el que me dice, ujú, oye, tú todo lo que me estás contando tienes que leerte este pequeño texto de qué es la filosofía de Deleuze y Guattari. Digo, bueno, me ujú, lo leo. Entonces aquí empieza todo. Fue en esa primera ujú, conversación. Y ujú, entonces yo creo que empezamos un poco a leer, ¿no? Porque claro, en el libro de, bueno, el texto es ¿qué es la filosofía? De Deleuze antes de morirse, de suicidarse, ujú, él se pone a pensar en su propia profesión. Entonces resultaba muy productivo decir, bueno, en realidad todos somos arquitectos, todos enseñamos aquí y allá, pero ¿qué estamos haciendo? Eso es súper complicado, ujú, ¿no? Entonces, ujú. bueno, yo me lanzo a leer un poquito, ¿no? Dale, que Esto esto es es un club de lectura un club de y hay que lectura, leer. sí, y hay que Vamos leer. allá. Bueno, a menudo se afirma que no hay nada más difícil que hacer lo que uno quiere, pero honestamente creo que es más complicado contar lo que uno hace. Así pues, con la oportuna apetencia y la necesaria incomodidad, reveló que este texto, el de Guattari, llegó a mí en una primera conversación con Juan Herreros, pues según él, parecía condensar algunos de los temas que me disponía a tratar. Desde entonces, las clases de Deleuze y Guattari han ronroneado como un gato sobón y han ayudado a este texto a dilucidar una manera de ser propia. Advierto, este no es un libro de filosofía, es un libro de arquitectura. Y sí, me permito robar al filósofo no solo la precipitada pregunta, ¿qué es la arquitectura?, sino la readaptación de sus palabras en una tentadora respuesta. La apropiación intencionada, quizás indebida, me permitirá establecer una sana introducción para conversar sobre algo todavía más específico, motivo de este libro, que tiene que ver con la enseñanza del proyecto arquitectónico que radica en el hecho dibujado. Ujú, Entonces, podríamos convenir de entrada que el proyecto es a la arquitectura lo que el concepto a la filosofía. Es decir, y aquí empieza el atraco a Deleuze, que la arquitectura es el arte de formar, de inventar y de fabricar proyectos, pero no bastaba con que la respuesta contuviera un planteamiento, sino que debe determinar también un momento, una ocasión, unas circunstancias. Es decir, el planteamiento debe comprender un contexto sociopolítico y geográfico, unas personalidades, y la respuesta ante la irrupción del acontecimiento que, tal como lo describe el filósofo esloveno Slavoj Žižek, en Event, no es solo aquello que reconfigura el presente y habilita un futuro impensable sin él, sino que tiene la capacidad de redimensionar y articular el pasado que lo precede para que éste pueda ser explicado. A mí esa última frase me parece bellísima porque ahí entramos ujú, como a una conversación en que en realidad un evento puede ser un hecho emocional, puede ser un poema, y en este caso son estos libros, ¿no? Bueno, aparte de todos los acontecimientos que estamos viviendo como la realidad políticos y demás, ¿no? ujú, Entonces, entonces aquí es donde entramos como en materia, ¿no? Porque en un contexto global inestable que responde con dificultad ante la aparición de acontecimientos radicales, podemos plantear una pregunta más productiva que qué es la arquitectura, ¿no?
¿Qué Ujú, supone hacer o pensar en arquitectura hoy? Y para responderla, parece necesario anticipar una postura que identifique los agentes que intervienen en la enseñanza del proyecto arquitectónico, ya sea para adaptarla, protegerla y resistirse o actualizarla ante un escenario de imprevisibilidad. Entre estos agentes, los arquitectos que enseñan, practican, investigan, se posicionan como un nexo crucial entre otras formas de pensar y hacer arquitectura, pues comprometidos con nuevas estrategias de realización, este perfil combina la triada para construir un discurso transgresor capaz de conciliar las fuerzas externas que rigen y determinan la disciplina dentro y fuera de la academia. Por tanto, podríamos afirmar que la pedagogía del proyecto arquitectónico es deudora no solo de su figura, sino de los libros que éste produce. ujú. Yo es que no, claro, es que es interesantísimo porque al final es lo que acabas de leer, ¿no? Esta última frase que acabas de decir dice, por tanto, podríamos afirmar que la pedagogía del proyecto es deudora no solo de su figura, sino de los libros que produce, ¿no? Al final, también los libros son una parte de expresión pedagógica y fuente de pedagogía a la vez. O sea, es un ir y venir sobre este asunto, ¿no? Es un círculo. Sí, es un círculo, porque claro, los utilizamos a su vez para enseñar. Son manuales para Ujú, enseñar. ujú, ujú. Entonces, Sí, en este sentido, que además me ha parecido muy interesante otra frase, ¿no? En la que no sé exactamente son las palabras, la puedo encontrar, pero esto de que el concepto es a la filosofía, lo mismo, o sea, el proyecto a la arquitectura es el concepto a la filosofía, ¿no? Desarrollame un poquito esto, ¿cómo lo sí. ves tú? El concepto es de la filosofía, como claro, es que la filosofía busca conceptos, los crea, los inventa, los arma, ¿no? Los Ujú, va sacando ideas de muchos sitios hasta que define algo. Pues la arquitectura yo creo que tiene esta bellísima complejidad que en el proyecto tú tienes que coger de muchos sitios porque las fuentes son múltiples cuando haces un proyecto de ujú, arquitectura, ¿no? Y yo creo que eso podemos ujú, hablar un poquito más adelante con un trozo de un texto muy bonito de, de ujú, Russell Aycock, que además es gran influencia para Denise Scott Brown, que ya hablaremos de ella, ujú, donde en realidad, ujú, claro, todo esto hace parte, eso habla mucho de Venturi también, ¿no? El conjunto difícil, ¿no? Crear un proyecto es aglutinar entradas de muchos sitios emocionales de tu ujú, cliente, demandas, dinero, un presupuesto, que si te mueven el pilar, en fin. Bueno, un proyecto de arquitectura construido, ¿no? Pero luego ujú, esto, proyectos editoriales, tú lo sabes muy bien, ujú, es una, yo creo que es una profesión o es una disciplina, una complejidad tal eh, que más vale como entender como su naturaleza, ¿no? Yo creo que ujú, esto es una cuestión que se entrena, yo creo que es materia exclusiva de la asignatura de proyectos arquitectónicos, porque te viene ujú, un estudiante, ¿no? Con todos sus conocimientos sobre teoría, sobre dibujo, ujú, sobre geometría, 3D, Rhino, lo que ujú. leyó, lo que lee en su casa y luego todo eso lo tiene que volcar a, a su proyecto. Entonces, en realidad, Ujú, lo que hacemos nosotros como profesores es detectar, observar y traducir todo eso en una manera de orientar ese proyecto, ¿no? ujú, Es de una ujú. complejidad bellísima. Yo creo que ahí es donde entra como el siguiente apartado que me gustaría hablar y es que precisamente, bueno, ya lo habíamos comentado, que no todos Ujú. los arquitectos o grandes diseñadores son buenos profesores, ¿no? Claro, claro, yo creo que esto es Entonces, una, esto es muy importante, además que lo reflejas en tu libro, o sea, la importancia de la pedagogía y de entender la enseñanza también como una disciplina en sí misma, que lo es, sí, no es, o sea, no viene, digamos, en el carnet de arquitecto, ¿no? Yo soy arquitecto y ya sé enseñar también. No, no. Cuéntanos un poco esta diferencia o esta, sí, no voy a decir separación, pero sí, desde luego, estos dos conceptos, ¿no? Proyectar y enseñar no es lo mismo. Y no todo el que proyecta sabe enseñar y viceversa, no todo el que enseña, en el caso no, de que sea claro, arquitecto, sí, pero sí, sí. viceversa tampoco, ¿no? Ujú, Sí, yo creo que todos deberíamos tener, todos los que queremos enseñar, deberíamos tener una asignatura de cómo saber enseñar, porque es ujú, complejísimo y además
es una profesión súper delicada porque actúas, por supuesto, con vidas de personas reales y todas son Ujú, distintas. Y he ujú, sabido que un mal profesor puede cambiar tu vida, o sea, o ujú, salvar tu vida, es así. Y, ujú, y eso es algo que quien ha practicado la docencia lo sabe muy bien, ¿no? ujú, Entonces ahí yo me puse como muy seria a estudiar a docentes y sobre todo cómo hablaban de esa transmisión de ese conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que aquí podemos saltar a una frase muy bonita porque esta investigación es deudora de muchas lecturas de Jorge Wagensberg. Yo quería que estuviera ujú, mucho en mi conversar con él, pero falleció en el 2018 y fue tremendo. O sea, de hecho estaba de viaje con Raquel Ruiz, que está aquí conectada, y estábamos en Amberes y fue súper triste ujú. cuando lo supe. Entonces, antes de avanzar, precisemos de qué hablamos cuando hablamos de enseñar a hacer proyectos en arquitectura. Otro filósofo, también físico y educador, Jorge Wagensberg, transformó el palabra pedagogía en una idea más amable. La definió como el conjunto de modelos y técnicas que facilitan el trasvase, esto es importantísimo, de conocimientos de unas mentes a otras. Un conocimiento que, además, debía elaborarse sobre la base de tres elementos fundamentales: los contenidos, los métodos y los lenguajes. Y esto para los arquitectos, arquitectas, nos viene, bueno, vamos, venidado, ¿no? Fenomenal. Sí, sí. Sin los estudios de Wagensberg hubiera sido imposible confrontar estas ideas sobre docencia arquitectónica, el pensador intruso, la teoría de la creatividad, que recomiendo muchísimo leer, resultaron definitorios para agitar vigorosamente la pregunta: ¿cómo se produce el conocimiento pedagógico en arquitectura? Es decir, es decir, aquel que se aprende para enseñar a hacer proyectos. Pero a Wagensberg no solo le interesó saber cómo ocurría el saber, sino que advirtió que la transmisibilidad de este era por sí misma materia propia de conocimiento. O sea, cómo hacer transmitir ya es un campo aislado de conocimiento propio, Ujú, por derecho propio. Así surgió una nueva pregunta, forzosamente condicionada por ese supuesto trasvase. Si ya no se trata solo de saber cómo observar, intuir y crear y hacer existir y de dar forma a las ideas en un proyecto de arquitectura, entonces, ¿cómo lograr dicha transferencia? Yo creo que aquí está ujú, la gran pregunta, ¿no? Es la ujú, gran pregunta y es la pregunta digamos, es como el pedestal de toda, eh, digamos, teoría de la docencia. Y es con lo que peleamos todos los días los que enseñamos proyectos en arquitectura, ¿no? Como pasar del análisis al proyecto. Ahí está ujú, la cuestión, ¿no? O sea, es ujú, una pregunta muy difícil, ¿no? ujú, Y bueno, entonces yo creo que ya dicho cómo es esta introducción, podemos saltar, ujú. si quieres, no sé, como a ver por qué estos dos proyectos son tan importantes, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo quería simplemente hacer como la reflexión, esta cuestión de la transmisibilidad, ¿no? A mí me ha parecido muy, muy clave, y de hecho en el libro esa es la clave, ¿no? ¿Cómo transmitir? ¿Por qué no he puesto yo mi móvil en silencio? Pues no lo sé, ahora mismo lo hago, ya está, no pasa nada y no se ha oído nada. Porque, o sea, esta cuestión de saber enseñar, también saber transmitir y saber comunicar, ¿no? Me parece una cuestión muy importante, sobre todo de esos tres puntos Mm, que mencionabas, contenido, método y lenguaje, ese lenguaje, ¿no? Porque claro, mm, no es lo mismo el lenguaje que usamos, vamos a decirlo, pues el lenguaje académico, que el lenguaje con un cliente, que el lenguaje mm. con un alumno, que el lenguaje con un colega que también pues lleva años de investigación o años de profesión, ¿no? Esta cuestión del lenguaje, tú como docente, ¿cómo la ves? Porque a mí me parece algo clave, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación en el aula con ese lenguaje? Sí, a ver, pasa que pasan muchas cosas en el aula. Lo primero es que cuando se establece una discusión entre arquitectos en un aula de arquitectura, haciendo proyecto de arquitectura, está clarísimo que la discusión debería ser menos verbal Uh -huh, y en lo gráfico debería ser más frugal, ¿no? uh Esto es una cosa muy bonita que aprendí de Manuel Ocaña, que decía a sus alumnos:
que decía, lo que no está dibujado, no está pensado. Y eso es un mantra que aparece en este libro, porque es Ujú, así, ¿no? Si tú no dibujas eso que estás pensando, esas ideas, no existe todavía el proyecto, no existe la arquitectura. La comunicación, por supuesto, también tiene que ver con la asignatura de proyectos, porque tú no solo haces proyectos en tu mesa, sino tienes que mostrar tus proyectos para empezar a quien le tengas que enseñar el proyecto porque te lo está encargando, porque lo tengas que justificar, ¿no? Y eso se entrena, o sea, se entrena, se ujú, tiene que entrenar, no solo a través del dibujo, que a veces resulta muy efectivo, sino ujú, la manera en la que expresas los argumentos. Y esto es una cuestión que a mí me interesa muchísimo, ya como docente, y aquí, bueno, de hecho lo había señalado porque en la chuleta hasta que te mandé de lo que quería hablar, no lo mencioné, pero la cuestión es que en las aulas sucede una cuestión que yo denomino mucho el autosabotaje proyectual, ¿no? Hay, ujú, por lo general, y esto es una cuestión como que he venido estudiando, sobre todo en España, que es como el campo donde he trabajado, no los planes de estudio han cambiado mucho, de hecho la filosofía se ha querido quitar de mucho de ello, de estos planes de estudio, y los estudiantes vienen de muchos sitios, de muchos colegios, y por lo general vienen con un problema de salud intelectual importante, ¿no? Entonces, como no les han enseñado a pensar, a argumentar, piensan que no saben dibujar y como no saben dibujar, piensan o no pueden dibujar porque no saben lo que, ¿no? Dialécticamente no saben qué ujú, quieren hacer, ujú, pues piensan que no saben proyectar. Entonces aquí vienen los famosos bloqueos, o sea, estoy bloqueado, no he hecho ujú, nada, estoy súper bloqueado, la frase típica, ¿no? Y entonces esto tiene que ver también con esta cuestión dialéctica de enseñarles a pensar y a mi modo de ver debería practicarse una enseñanza más filosófica. Y en este apartado es ujú, además muy bonito y saltamos de nuevo a nuestra querida Denise Scott Brown, ujú, investigando para este proyecto. eh, Descubre una cosa muy interesante y es que ella en sus clases de proyectos establecía una enseñanza muy filosófica. Sus estudiantes de taller, bueno, ella además compartía unos cursos de teorías con Berturi, ¿no? ujú, Unos cursos maravillosos. Asistían a esas conferencias, no solo de Venturi y de ella, sino de invitados, y luego les hacían elegir una pregunta que estuviera aplicada a su proyecto. Y además les obligaban a buscar las preguntas específicas que podía contestar su proyecto. No preguntas ujú, genéricas, sino tú con este proyecto, con esto que me estás diciendo, ¿qué preguntas puedes plantear? Yo creo que ese es un ujú, esfuerzo muy importante porque es llegar a un nivel de concreción muy interesante que ayuda definitivamente a diseñar. O sea que el diseño no ujú. solo tiene que ver con ese dibujo, sino con la capacidad de argumentar eh, Y- eh, ujú. estas ideas y Sí, confrontarlas también con otras áreas de conocimiento. claro, es que es muy interesante, ¿no? Esa, como a ver, sin obligar en la manera mala de la palabra, ¿no? Pero sí haces que el alumno, ¿no? Trate de hacer dialéctica y hacer enseñanza, Mm, pedagogía de su propio proyecto mm, también, saber mm, explicar y saber enseñar, ¿no? Vamos a ese tema que no nos queremos dejar ahí, que lo hemos dicho justo antes. ¿Por qué estos dos proyectos, Lina, Learning from Las Vegas y Made in Tokyo, son proyectos pedagógicos, ¿no? ¿Por qué como tú los has tratado y sí, como tú los has estudiado? sí. Son proyectos pedagógicos Ujú. potenciales, digo yo en mi libro. Potenciales, perdón, potenciales, sí. Pedagógicos y potenciales. No, pasa con Pero Learning for las Las dos cosas. Vegas, pasa con Learning for Las Vegas que sí fue un estudio o sea, un taller de proyecto real. Y de hecho, se ejecuta en Yale, pero ya Denise lo ha movido en otros sitios. O sea, Denise previamente realizó una especie de Learning from Las Vegas en Santa Mónica, en Muscle Beach, en una playa muy conocida allí. Y bueno, y de hecho, bueno, y ya hizo varios simulacros antes de llegar a Yale y hacer esta historia con Venture. De hecho, ha estado 5 veces antes en Las Vegas
antes de hacer este ejercicio en Yale. Ujú, Made in Tokyo no fue un proyecto pedagógico, pero lo que hace Atelier Bow Wow es llevar sus preocupaciones de encargos y reales ujú, a la docencia, ¿no? Entonces, digamos ujú, que no es necesariamente el resultado de un taller de proyectos, pero sí tiene que ver con esta cuestión combinada o transversal que aplican estos estudios, ¿no? Entonces, ¿por qué ujú, son proyectos pedagógicos potenciales? Uno, por su capacidad ujú, de practicar una sensibilidad que mira hacia lo existente, lo común y corriente, conocimiento particular que supone una idea transgresora de enseñanza. Esto ahora nos parece más normal, pero, ujú, pero Learning from Las Vegas fue un libro maldito porque estaba mirando Las Vegas y esto ya hablaremos porque no era políticamente correcto en su momento, pero luego hablaremos de la inteligencia que tuvo Denise al sacar a sus alumnos de esta preocupación general porque claro, las revueltas del 68, todos los estudiantes estaban protestando y ella dice, no, nos vamos a Las Vegas, eso es como decir, ahora nos vamos a, no sé, no sabría qué decir, no quiero ser políticamente incorrecta. Eh, ujú, entonces, eso por un lado, ¿no? Atelier Bow Wow lo hace también en contra de los contenidos más elitistas del momento. Ellos se ponen a mirar cosas que a nadie ujú, les interesa, ¿no? Como cosas como que no tienen pedigrí. Dos, ujú, por ser sustancia de este producto de pensamiento combinado que habilita la condición triple de enseñar, practicar e investigar en arquitectura. Ojo, estos estudios enseñan, escriben, y están en la realidad de la calle, están haciendo proyectos. ujú, Eso es muy importante. ujú, Porque también hay otros libros muy importantes, pero no, digamos que sus autores ujú, no están ahí metidos, ¿no? Tres, por reaccionar ante una realidad convulsa en la que la objetividad y los procedimientos y los registros funcionan como mediadores efectivos. ujú, Aquí hay una metodología, tanto en Learning como en Made in Tokyo, eh, y esto yo creo que es muy interesante. Luego hablaremos de ello si queremos. Cuatro, por registrar sus comprensiones a través del dibujo, lo que implica una condición instrumental que repercute directamente en el diseño de arquitectura. Esto se ve más que todo en Made in Tokyo y también se explica en el libro. Digamos que el taller de Las Vegas fue muy ambicioso. Denise venía del Departamento de Planificación Urbana, también arquitecta por la Yale, o sea, Denise intelectualmente es un huracán. ujú, Y yo no he visto una cosa más extensa en los archivos de Penn, donde está toda la documentación de Learning from Las Vegas, hay más de 100 cajas. Y es que no solo hay información del momento en el que se hizo el estudio, sino después. Es una cosa casi obsesivo-compulsiva que ujú, también viene digamos, del territorio de la planificación urbana, ¿no? De hecho, sus ujú. alumnos hacen el taller, se quedan en Navidades, siguen trabajando, todos se involucran en el libro. Es una cuestión que solo haces como por amor a lo que haces, ¿no? Por pasión, básicamente, ¿no? Por pasión y porque, claro, es que Denise, quien la conozca, es una mujer arrodilladora. Yo la conocí muy ya Ujú, mayor, ¿no? Y aún así yo no tengo su cabeza, ni su memoria, ni por ujú. asomo, ¿no? Entonces, Qué maravilla, qué maravilla. No sí, conocer o tener la oportunidad, ¿no? De poder conocer a mujeres con esta fuerza que te sorprenden por todos los poros, ¿no? sí, es brutal. Denise es brutal, es un huracán. Y bueno, y quinto, porque estos registros, estos análisis y estos datos lograron transmitir teorías a través del lenguaje disciplinar, ¿no? Es decir, Ujú, y un lenguaje muy disciplinar, determinado, casi científico, y esto está clarísimo, ¿no? O sea, sin los dibujos que se hicieron en Las Vegas no nace el tinglado decorado, no salen las arquitecturas pato, y ujú, nos sale toda esta polinización global del Made in Tokyo, ¿no? A través de estos dibujos como a línea, una única línea, axonometrías, en fin. Entonces, aquí lo que ujú. pretendo también además es contar de dónde vienen esos dibujos, las axonométricas estas y cómo se aplican, qué buscaban y cuál es digamos, cuál es su origen, ¿no? Porque, Ujú, claro, ahora a mansalva vemos que en las escuelas hay mucha complacencia en los dibujos y
emplea Ujú, muchas horas, hay un fetichismo alrededor del dibujo, pero en realidad se pierde ese carácter científico que tienen estos lenguajes que son muy acotados y que están hechos acotado, precisamente sí. porque un lenguaje, digamos, su éxito está en su concreción, que alguien pueda sumar Ujú, y seguir sumando información, no es hacer algo espectacular, ¿no? Y que luego nadie se entere de qué es eso y que no sea útil. ujú, Estoy ujú. hablando mucho. ¿No? No, no, por favor, o sea, o sea, si la protagonista eres tú, ya lo hemos hablado. O sea, yo aprendo, y es que con vosotros en cada sesión aprendo y me hago aquí yo mis chuletas, mis apuntes, porque es maravilloso, ¿no? Y bueno, dentro ¿no? De estos dos proyectos, bueno, de Learning from Las Vegas y Meet in Tokyo, también dentro del libro hay una conversación que tienes con Joan Ockman, Sí, que al hilo de todo esto viene muy a colación, ¿no? mucho. Cuéntanos un poco, cuéntanos esta conversación también Sí. cómo es y o sea, cómo participa de esta reflexión tuya. Sí, sí, lo de John Hoffman es maravilloso porque, claro, yo me voy a Filadelfia a los archivos de Penn y a hablar con Denise y Juan Herreros me dice, ¿quieres verte con John Hoffman? Y digo, pues claro, por Sí, supuesto, sí. pues claro. Entonces, bueno, él en su generosidad quedamos y la verdad es que fue fantástico porque una cosa es estar metido en una investigación uno solo y otra cosa es contárselo a alguien, ¿no? Ujú, Ya sabemos que esto es un ujú, gran esfuerzo cuando te preguntan, ¿qué estás haciendo? Y tú te quedas así como cuadros. Pues yo tuve la suerte de tener a John Ockman como, como de interlocutora, sobre todo para preguntarle, sobre todo para decir, lo que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? ujú. Y John Ockman posa unas preguntas que a mí me dejaron también con la cabeza como, como a punto de explotar, porque, claro, ya hice cosas, a ver, vamos exactamente a localizar, ya que hablamos de por qué son importantes estos proyectos pedagógicos. Mira, en la página Ujú, 40, ujú, cuando ya hemos hablado bastante de los proyectos, porque claro, John Ockman, hay que entender que aquí hay una posición muy clara de la escuela americana en contra de Learning from Las Vegas. Es un libro que se vio ujú, como rocambolesco, frívolo, como ujú, lo más obsceno, de como en medio de la guerra de Vietnam y todas las protestas de Berkeley en todas partes, esta pareja se va a Las Vegas, que es la capital del fuego, y no, ¿qué es esto, no? Entonces, claro, yo le cuento las dos historias, Made in Tokyo, claro, los de Tokio se van a Tokio, se van a su ciudad y se van a explorar su paisaje existente. Y entonces aquí yo creo que hay una cosa bonita y es que, claro, ya terminando o muy avanzada la conversación, yo le digo, estamos bastante cerca, ¿no? Porque ella me dice, ¿cómo vamos? Yo le digo, estamos bastante cerca. Tú señalas algo que no es para nada evidente, y es que a pesar de las indiscutibles similitudes de Learning from Las Vegas y Made in Tokyo, porque son estas pedagogías que practican en esa sensibilidad por lo existente, ujú, por lo que no tiene élite, no fuera de la élite, son dibujos que operan de manera muy distinta. Y ella dice, sí, y establecen también una relación sobre todo donde estamos ahora. Y eso yo no lo había pensado hasta ese momento. Atelier ujú, Bow Wow ya lo hizo a finales de los 90, ¿no? Que fue la gran crisis, la gran explosión de la burbuja económica japonesa, ¿no? Y ujú, ella dice, ahora estamos en 2019. Así pues, me dice, ¿cuál es el próximo paso? Por plantearlo de alguna manera, ¿cuál es el próximo sitio para trabajar? ¿No? Si tenemos en cuenta que en los talleres de proyectos casi siempre hay un lugar de trabajo, claro, pensar cuál es el siguiente lugar, ¿no? ¿Es Tokio, es Las ujú, Vegas o ujú, qué tendría que ser? Si entonces lo fueron Las Vegas y Tokio, ahora para tus estudiantes de Segovia, de Madrid, de Chile, la relación que estableces con lo local y lo global es obviamente parte de esa pregunta. Creo que el cosmopolitanismo es una cuestión que se debe plantear dentro de esta incógnita. Es decir, tiene que existir una nueva pregunta, una cuestión que no existía ni en el 68 y probablemente ni siquiera en el 98. Entonces, eso es de una belleza y de una presión.
absolutas, ¿no? Porque ahora estamos en el 2023. Claro, justo yo Iba terminé de a decir, ¿no? escribir. Te iba a decir en el 2022, es que aún no estoy acostumbrada a hablar sin la Sí, 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 estamos en el inglés. 2023. Estamos en el 2023, sí. Perdona que te he interrumpido, Lina. No, no, y es que en muy pocos años hemos pasado una pandemia que ya parece que se nos olvida. Hemos tenido muchos fenómenos naturales, más que nunca, más que en los últimos 40 años, en un par de años. Eh, Ujú, tenemos una guerra abierta, una crisis energética de nuevo. Entonces, claro, aquí ya cambia mucho el panorama. Yo creo que ahora mismo estamos en ese cambio de panorama en el que decimos, bueno, entonces, ¿cuál es el próximo libro? Porque no es solo el libro, es que pensar en el próximo libro obliga a pensar de nuevo en ese contexto, en esas personalidades, en esos acontecimientos, en cómo lo enfocas y cómo el dibujo puede operar. Ya no tanto el dibujo, cómo opera el registro, cómo opera esa observación de lo que está ujú, afuera, en la calle, y cómo las traducimos en proyectos o ideas de arquitectura. ujú, Yo creo que ujú. yo creo que eso está latente. Y después de estas dos como introducciones, por así decirlo, en el libro, ¿no? Tenemos esta introducción tuya y esta conversación con Jaron Ockman, tenemos estas dos partes más adicionales en el libro, ¿no? En las que bueno, se titula, lo leo, tres paradas necesarias, el contexto, las personalidades y los acontecimientos, y la parada final, que son 10 bazas en favor de un grafismo disciplinar útil y aplicable. Si quieres, cuéntanos un poco qué podemos encontrar en Sí, esta primera parte de tres paradas necesarias, ¿no? sí. Qué encontramos aquí? Pues mira, dentro de las tres paradas, bueno, no lo hemos Uh mencionado, -huh, pero la estructura del libro es por paradas, ¿no? Porque esto es un libro, es como un viaje, uh no solo -huh, personal, sino que es un libro sobre libros de viajes, además. Entonces, uh yo creo que -huh, eso es bonito, pero una primera parada es el contexto, ¿no? Y digamos que se explican los antecedentes de cómo las crisis han influido en la pedagogía del proyecto arquitectónico, ¿no? Esa primera gran uh -huh, transferencia que se hace en la Bauhaus después de haber estado amenazada, ¿no? Por pensar que, ¿no? Por el régimen nazi que amenazaba con cerrarla por ser un centro de intelectualismo comunista, ¿no? Entonces uh Gropius se -huh, va a Harvard, Mayer se va a Basi, y se va a lo que ahora es el ITIT, IIT. Entonces, claro, primero es esa gran transferencia europea, pero lo que pasa detectando esto y mirando el contexto es que ahora hay una gran transferencia japonesa, ¿no? Esto lo pudimos ver en el 2018 en la Bienal de Arquitectura, donde uh 42 eh, equipos de todo el mundo contaban, ¿no? Esa influencia directa del atelier Bow Wow con Submarine Tokyo, ¿no? Que es -huh, la primera pieza que ellos producen y que genera un método de observación dibujado y que hace boom en todo el planeta. Están uh hechos en -huh, Tokio, por supuesto, en sus universidades en Tokio, pero Momoyo tiene un cátedra en Zúrich y lleva todas estas preocupaciones, ¿no? de locales de Tokio, de su país, de Japón, a Zúrich. Y bueno, y basta ver por dónde itineran todos ellos y todo lo que está sucediendo con este hecho dibujado, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces es como dejar abierto, ¿no? Como esa pregunta, que además es una pregunta que nos abre esta segunda transferencia de qué arquitecto es necesario. Pues está el trabajo de la propia John Ockman escribiendo sobre la inestabilidad, ¿no? De estos cambios contextuales que afectan tanto a la educación. Beatriz uh Colomina con -huh, sus Radical Pedagogies, ¿no? Que son esos programas educativos, uh ¿no? Y las escuelas de arquitectura surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces revisa, ¿no? -huh, También están los estudios de Giovanna Borassi, que sabemos que ahora es la comisaria jefe y directora del Canadian Centre for Architecture, que plantea uh -huh, una exposición muy bonita en un catálogo de Other Architect, ¿no? Que es precisamente el arquitecto que no se dedica a construir y que mira la arquitectura como un campo de investigación intelectual. En fin, uh aquí hay como un reconocimiento pedagógico desde varios puntos del globo
para Ujú, precisamente como lanzar esta pregunta, ¿no? De ahora la transferencia es japonesa, que es lo siguiente, ¿no? ujú. Entonces yo creo que por ahí andamos. Ujú, ujú. También, bueno, en esta parada, en esta parada, en estas de estas tres paradas, ¿no? Estábamos hablando del contexto, un poco también de las personalidades, ¿no? Y de esos Ujú. acontecimientos que ocurrían y al final, claro, esta transmisibilidad y transferencia de cuestiones, ¿no? Cómo van afectando en lo global, ¿no? Como son Sí, menos cuarto y no quiero dejar de hablar de la última parte, vamos, si te parece, Lina, a esa última sí, parte de saltemos, las... saltemos. Vamos a saltar porque no quiero dejar que nos lo dejemos, ¿no? Esa parada final y las bazas, porque me parece un capítulo además muy interesante de aplicabilidad, ¿no? Y yo creo que esto es Sí, fundamental también de cara a esa pregunta que también sí. quiero hacerte del final y me apetece que nos lo cuentes, ¿no? ¿Qué encontramos en esta parada final y cuáles son esas bazas? Vale, a ver, salto yo aquí, a mi parada final, mi chuleta de parada final. A ver. No, ver, aquí, yo creo que esto ya hemos hablado un poco, ¿no? O sea, esta necesidad de hacer de nuestra discusión arquitectónica más gráfica y hacer de estos gráficos un soporte teórico, porque si se vuelven soporte teórico van a ser muy efectivos para el diseño del proyecto arquitectónico. Aquí, de Uh -huh, hecho, yo tenía señalado en otro capítulo, pero a mí me gustaría, porque esto no se entiende mucho hasta que uno se lo explica, ¿no? uh Y -huh, tiene que uh ver -huh. con, está en la segunda parte de la base meticulosa, ¿no? Y aquí nos referimos a cómo la observación de los cambios, en este caso, Atelier Bow de la vivienda machilla a través de diferentes generaciones, ellos a través de ese registro, ver cómo va cambiando una vivienda, la tipología de la vivienda, se dan cuenta que eso esconde unos cambios urbanos tremendos y establecen Uh una teoría que no existía desde los 20, ¿no? Desde todos los -huh, estudios de los metabolistas, ¿no? De hecho, cuando eligen su casa para representar la exposición en Venecia, Tokyo Metabolizer, esto fue en 2010, ellos tenían su casita, esta casa, su propia casa y su uh estudio, -huh, que es la casa Atelier Bauer, no sé si se ve bien uh aquí en el -huh. dibujo. Se ve, se ve. Claro, esa casa que se elige junto a la casa de Nishizawa, eh, Uh -huh, ellos van con su paper, con su investigación, que de nuevo es producto de esta continua investigación que surge a partir de Made in Tokyo, que es Tokyo uh -huh, Metabolizing, Void Metabolism, ¿no? En el uh que -huh. ellos descubren cómo esos cambios van afectando esos solares dentro de Tokio, la estructura de Tokio, la manera en que se urbaniza Tokio y cómo se diseña la vivienda en Tokio. Entonces, aquí hay una Uh-huh. parte muy bonita de la segunda parte de esa base meticulosa en la Uh-huh. que se habla de este dibujo en sección, ¿no? Con esa única sección en perspectiva de la casa Atelier Bow Wow, no solo se podría construir la esencia del edificio, sino que podría entenderse de manera clara la relación del futuro habitante con su contexto próximo. La sección refleja cómo las condiciones desfavorables del entorno inmediato juegan con en el beneficio del propio diseño. La fábrica urbana tokiota es compleja y su capacidad metabólica es muy alta debido a los cambios experimentados por la sociedad, la economía y las propias familias durante el último siglo. El paso de 3 generaciones, unido a un bajo promedio de vida útil de los edificios, ha dado pie a un inconsistente tejido residencial que aparenta ser resultado del azar. Así pues, se han regulado tamaños de propiedades cada vez más pequeños, distancias entre edificios más estrechas, fachadas más limitadas, cambios que poco a poco han propiciado la desaparición del tradicional engawa, que es Uh-huh. el porche perimetral, y los nokishita, que son los aleros extendidos, y la aparición de solares surrealistas en forma de bandera, que son los flag sites que se encuentran en Tokio, como sucede en esta vivienda.
Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos están registrando los cambios de la vivienda masilla, dicen esto desaparece y esto está mal, porque si se pierde el engagua, el porche perimetral, ya no hay comunidad, ya no te sientas a ver quién pasa y quién no. Si se pierden los aleros, Ujú, pues se pierde esta cuestión de soleamiento, en fin. O sea, empiezan a surgir un montón de cuestiones que lo que hace Atelier Bobo es decir, bueno, lo que tenemos que diseñar es además es una nueva vivienda que tiene unas nuevas, digamos, restricciones de contexto, no hay luz, nos tenemos que separar, estamos pegados a una medianera súper desfavorable, o sea, todo malo, pero dicen, bueno, pues tenemos que sacrificar algunas cosas para recuperar, digamos, esos valores, esa identidad que es tan importante para la vivienda japonesa, ¿no? Entonces dicen, ahora vamos a abrir más las ventanas hacia el exterior, da igual que nos vean, ujú, porque así si una mujer tiene maltrato de género, ¿no? Podemos denunciarlo, si un abuelo está enfermo, ujú, le echaremos en falta. Entonces, por eso es tan ujú, efectivo ir registrando a través de dibujo. Al final el dibujo, esto lo hablábamos ayer, no tiene tanto que ver con la cuestión del lápiz y la mano, sino ujú, de cómo se trabaja con la herramienta y cómo a través de esa herramienta que utilizamos se establece un ejercicio de observación entre el ojo, la mano, el cerebro y descubrir esas particularidades y por tanto que esas ujú, particularidades sean producto para una propuesta de diseño. ujú, ujú. Es que, claro, me has desvelado la pregunta final, ¿no? Pero yo creo que es una reflexión. Claro que esa coexistencia entre el dibujo manual y el dibujo de a ordenador, ¿no? Con AutoCAD, etcétera, Sí, y ahora todas las nuevas opciones de representación y de pensamiento, pues puedo hablar desde, bueno, antes tú lo decías, ¿no? Está Rhino, está, bueno, ahora está BIM, la herramienta BIM, y a partir de ahora, ¿qué más, no? Porque claro, también está la fotografía de arquitectura, también está por supuesto, los fotomontajes, la realidad, bueno, ¿qué más? La realidad virtual, el metaverso, o sea, todo. han Sí. explotado exponencialmente, ¿no? Entonces, esta nueva, digamos, aproximación a todas esas herramientas, ¿tú cómo crees que puede afectar a la pedagogía o viceversa? ¿Cómo podemos desde la pedagogía Sí, intentar que sí, esas sean herramientas y no fines en sí mismos, ¿no? claro. Es que son herramientas, precisamente por eso previamente es necesario realizar como ese entrenamiento en la observación. O sea, para los Ujú, japoneses que tanto saben de dibujo, para ellos la ciencia, la madre de las ciencias, de la creación es la ciencia de la historia, o sea, la historia es la historia natural, no el dibujo, esas ujú, ilustraciones de ujú, la historia natural. Ahí empieza todo. Y es porque es un ejercicio de observación. O sea, cuando Forensic Architectures hace sus cosas tan chulas y con su software y prestan de aquí a allá, están haciendo lo ujú, mismo. O sea, yo hace poco estuvieron en TU Berlín explicando un proyecto sobre colonialismo en una aldea africana y se pasa más tiempo haciendo trabajo de campo, entrevistando, decir este árbol está aquí, qué árbol es. O sea, al final hacen lo ujú, mismo, ¿no? O sea, hacer lo mismo que hacen Atelier Bauer, hacer lo mismo que hacía Denise, lo que hacía Denise básicamente era fotografiarlo todo, porque ya antes de ser arquitecta era fotógrafa y una gran observadora gracias a su madre. ujú. Incluso Atelier Bauer utiliza la fotografía y luego la calca. De hecho, muchos de sus dibujos, que luego parecen dibujos, ¿no? Ukiyo es, ¿no? Así como arte Ujú, Edo, son 3D súper sofisticados, ¿no? Entonces ujú, vamos a todo, ¿no? Es como utilizas la ujú, herramienta. O sea, toda herramienta es útil, pero depende en qué manos esté. ujú, Es, ujú. es el- Y también cómo te la hayan enseñado, ¿no? O sea, quiero decir, mm, cómo esa herramienta puede ser, pues igual que antes comentabas, ¿no? Lo del buen profesor y lo del mal profesor. Igual una persona con una herramienta puede ser capaz de desarrollar una capacidad proyectual pues increíble, o quizá con otras aparece ese famoso bloqueo, ¿no? Que comentabas antes, ¿no? Porque mm, no sabe quizá esa dialéctica, ¿no? Yo creo que eso es sí. importante. Y al hilo de esto, que también estamos entrando otra vez en los casi 5 últimos minutos, quería trasladarte una pregunta que nos ha dejado hace un ratito Subacult Lab,
dice lo siguiente, dice, los estudiantes se da mucho el síndrome del impostor. Lo ha preguntado justo cuando estábamos comentando este tema, ¿no? Del aula. Y dice, ¿cómo abordar desde la confianza y el esfuerzo por parte de la academia? ¿Qué estrategias? Te lanzas, porque creo que viene al hilo, ¿no? O sea, cómo podemos... ¿Está llamando? ¿Me estás escuchando, verdad, Lina? Te escucho mal, pero Vale, te genial. escucho. O sea, ¿cómo podemos abordar nos dice exactamente desde la confianza y el esfuerzo por parte de la academia? Mira, es que son dos cosas separadas. El síndrome de impostor solo está en quien lo vive y es un síndrome bastante complicado. O sea, es sabido que las personas que más estudian, que más se dedican, más síndrome tienen. Entonces, yo creo que son dos temas aislados. O sea, la academia, cuando dice la academia no sé a qué se refiere, no sé si se refiere a su profesor, pero, pero, y no sé en qué contexto, si en el proyecto arquitectónico o en el momento que Supongo hace que la sí, ¿no? tesis. O sea, Sí, Subcultural Lab, si estás por ahí, acláranos. ¿Te refieres a profesores, a academia, a proyectos? sí, Cuéntanos. sí, sí. Eh, es un tema bastante complicado, ¿eh? Porque yo he llegado a sufrirlo en algún momento. Todos creo que los hemos llegado a sentir en algún momento. Eh, yo creo que es una cuestión que solo se trabaja desde uno mismo. Es así. Es una cuestión psicológica y yo creo que un buen docente eh, es capaz de reconocer o el trabajo legítimo y bien hecho de un alumno. O sea, te traslado la pregunta también porque yo creo que es que yo me he sentido muy identificada cuando has hablado del bloqueo, básicamente porque a mí me ha pasado durante la carrera muchas veces, ¿no? Y es cierto que la clave, como tú dices, pues está primero en uno mismo, pero también como docentes, ¿no? Como, porque también me ha pasado al revés, pues alguna vez que he tenido la oportunidad de dar clase, lo que sea, pues siempre es intentar o yo siempre he intentado empatizar con esa persona que había ahí detrás, como tú antes contabas. No son personas reales y al final todo el mundo sufrimos mucho. Por eso te la he trasladado porque yo me he sentido muy identificada. Mira, Mara Sánchez Llorens nos pregunta, dice, seguramente los nuevos medios desarrollarán otras capacidades, pero neurológicamente está demostrado que el dibujo a mano vincula distintas partes del cerebro y eso es Total, necesario para aprender a observar. total, eso es lo que decía. Ujú, La ciencia de las ciencias empieza en el reconocimiento de la historia natural en Japón. O sea, Da ujú, Vinci copiaba mm, de la realidad. Ujú, plantas, modelos para aprender. O sea, Da ujú, Vinci y Forensic. O sea, es una cuestión de observación. Ahí ujú, está, yo creo que ahí está el tema. Hasta Le Corbusier, ujú, usted más o menos lo hacía, ¿no? Compraba sus ujú, postales y las ujú, calcaba. Esto es una cuestión de identificar a través del hecho dibujado. Porque es un ujú, ejercicio importantísimo porque se tiene que pasar si quieres ser arquitecto, pintor o botanista, ¿no? O sea, esto es ujú, súper importante. ujú. Que Sí, o no, sea, sí, no, que claro quien que no pase por aquí difícilmente logrará amalgamar o manejar otros programas. claro, o sea, yo apoyando esta teoría que nos traslada Mara y barriendo para casa, por supuesto, de ahí que temas, por ejemplo, como hemos hablado ya en este club, pues del libro físico frente al libro digital, ¿no? O sea, la Mm, cognición y la relación entre un objeto físico con tu mano, el tacto, el olor, o sea, simplemente esas conexiones mm. físico-neurológicas son fundamentales para la comprensión, la retención, etcétera. Lina, entramos ahora sí en los últimos 2 minutos. No sé si nos hemos dejado algo súper importante. Vamos a mencionarlo ahora antes de que tengamos que cerrar. Cuéntame. Sí, no, yo invitaría esto, a leer la última basa, que es la basa disciplinar, donde precisamente se habla de eso, Ujú, ¿no? Dibujar a mano debe ujú, entenderse en arquitectura como la traducción inmediata de una idea. Cabe aclarar que este tipo de dibujo puede producirse con un lápiz, papel o sobre la pantalla de una tableta digital.
Al inicio de este ensayo, intencionadamente se citaron los casos de Humboldt y de Ramón y Cajal, cuyos dibujos se adelantaron a la propia tecnología, la observación y la reproducción sofisticada de sus representaciones, conectando ojo, cerebro y mano, anticiparon fenómenos científicos concluyentes para el avance de la humanidad. O sea, ya si tienen otras herramientas, vamos, Ya, increíble. increíble. Entonces, bueno, yo creo que, que estaría muy bien que leyera ese librito y que os hiciera pensar, porque más que un libro es como una, digamos, un manual lleno de preguntas donde uno precisamente puede volcar sus inquietudes y saber qué es lo que está haciendo y cómo dibuja y qué quiere dibujar y para qué dibuja así, Ujú, ujú. sí. Pues Lina, muchísimas gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros y con nosotras hablando de este libro, de estos temas que yo creo que al final son fundamentales hacer reflexión en ellos y hablar como colectivo arquitectónico, docente, con guión, sin guión, como queráis, pero es fundamental hablar de estos temas. Yo te agradezco muchísimo que hayas confiado en nosotros para tener este librito aquí en nuestra colección Inmersiones, por cierto. Aprovecho esos últimos segundos para deciros que el libro está disponible, por supuesto, como sabéis, siempre en nuestra web, pero por favor, por favor, por favor, en librerías. Se han acabado las navidades y las compras, ya lo sé, y que viene la cuesta de enero, se hace muy difícil, pero por favor, apoyad a las librerías, comprad en ellas porque son, bueno, pues nuestras, como siempre lo digo, nuestras cómplices en esta aventura editorial de los libros. Sin ellas no tendríamos sentido ninguno, ni autores, ni editores, ni nadie. Así que de verdad ahí os lo dejo, está ya disponible en todas partes. Y Lina, otra vez agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito. Mira, por ahí te dicen gracias Lina, te saluda a todo el mundo, mandan corazoncitos. Vamos a daros las gracias a todos y a todas los que estáis ahí detrás, que siempre, aquí ya desde el primer club del año ya estáis dando el callo, preguntando, compartiendo y viéndonos. Y te mando un abrazo enorme, Lina, cuídate mucho y nada, seguimos con más club, más arquitectura y más de todo. Muchas gracias, María, y un beso a Juan y a toda Ediciones Asimétricas por la invitación. Gracias, Bellísimo. gracias a ti, Lina. Un abrazo muy fuerte y nada, nos vemos prontísimo. Chao. Chao, gracias por venir.